Vamos entonces a hacer una oración al Señor juntos para pedirle a Dios que nos pueda iluminar el entendimiento, ¿sí? Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta noche por tanto amor que tú nos has dado al permitirnos tener un buen corazón para tomar este tiempo y aprender de tu palabra. Señor, oramos por la salvación de nuestro espíritu, de todos los que nos visitan, de todos los que nos escuchan por internet. Te pedimos que en el momento que venga una palabra que les incomode, en el momento que venga una palabra que les mueva el piso, que no vayan a desertar, sino que con buen corazón puedan tener la disposición para escuchar hasta el fin. Son 6 días, 6 enseñanzas en las que debemos tener un buen corazón para poder aprender y poder discernir la verdad del Evangelio. Te pido, Dios, que todo lo que en esta hora está en tu corazón transmitir a nuestras vidas se pueda hacer sin ningún estorbo. Ayúdanos a tener un buen entendimiento, ayúdanos a tener un buen corazón y que nuestra mente pueda estar realmente atenta. Entendemos que estamos en una guerra espiritual donde van a venir muchas distracciones con el fin de hacer que nuestra mente, nuestro entendimiento se aísle de recibir la perfecta palabra. Ayúdanos, protegiéndonos a todas las visitas y también a todos los hermanos que están escuchando hoy este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el día número 2 con un título: Historia y profecías sobre Israel. Vamos a ver algunas evidencias también, vamos a ver unas evidencias sobre la creación que de repente puedan ser de mucha bendición para nosotros. Pero antes hagamos un pequeño repaso. Ayer estudiamos el tema Dios creador de todo. El texto base, sí, Proverbios capítulo 28 verso 26, es el mismo texto que vamos a utilizar hoy. Este proverbio tiene 5 palabras hebreas que ayer analizamos a profundidad. La primera de ellas es confía. El que confía, que significa apoyarse. Esa palabra confianza significa poner su esperanza. El que pone su esperanza, el que se apoya en su propio corazón. Y la palabra corazón en el hebreo, tanto en hebreo como en el griego, habla de 3 cosas, ¿sí? No habla del órgano que bombea la sangre, no, sino que habla que el corazón es el centro de los sentimientos, de los pensamientos y de las actitudes buenas o malas. Todo lo que usted piensa, todas sus actitudes, todo lo que tiene que ver con sus sentimientos provienen del corazón. Cuando alguien te ofende y viene enojo, eso sale del corazón. Entonces el corazón es algo muy importante en la vida del ser humano. La Biblia dice que el que confía, el que se apoya en su propio corazón es un necio. La palabra necio, kisil, en el hebreo significa pesado, grueso, torpe, difícil de mover. Muchas personas tienen esa necedad, tienen ese corazón tan duro para poder aflojar en cuanto a las verdades bíblicas. Muchas personas se cierran en su propio pensamiento, en su propio corazón. Dice una vez más, el que pone su confianza en sus sentimientos, pensamientos o actitudes es un necio, difícil de mover. Mas el que camina en sabiduría, la palabra sabiduría, de allí se deriva la palabra saber, eso es sabiduría. Pero hay 2 sabidurías, la del corazón del ser humano y la de la Biblia. Esas son las 2 sabidurías: sabiduría del corazón, sabiduría de Dios. ¿En cuál sabiduría debe apoyarse el ser humano? ¿En la de Dios o en la de su propio corazón? En la de Dios, definitivamente. Porque si nos apoyamos en la sabiduría de Dios, la Biblia dice, la 5ª palabra en hebreo, será librado. Y la palabrita librado habla de rescatar a alguien mediante una corriente. Dios quiere rescatar nuestra alma. ¿Con cuál corriente? La palabra de Dios.
Él quiere rescatarnos a nosotros, quiere rescatarnos de nuestra necedad, porque durante el diario vivir aprendemos filosofías, aprendemos religión, tenemos creencias, y todo esto proviene del corazón del hombre, que mata además. Entonces, comparando esta palabra que dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado, preguntémonos, ¿por qué confiar en el corazón se llama necedad? Que la Biblia nos responda. Dice la Biblia en Jeremías 17:9, por favor lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Engañoso y perverso. Mientras que cuando hablamos de la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En este hermoso seminario bíblico de 6 días debemos aprender la sabiduría de Dios. Todo lo que hemos hablado hasta este momento ha sido con la palabra de Dios. Así que este seminario tiene como lema la palabra de Dios versus el corazón engañoso y perverso, mientras que la sabiduría de Dios proviene de su boca. ¿En quién debemos confiar? Una vez más pregunto, ¿en nuestro corazón o en la sabiduría de Dios, que es su palabra? La sabiduría de Dios, que es su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene que ver con la Biblia, ¿sí? Un repaso rápido: que sus primeros escritos fueron en papiros, se encontraron, luego se le llamó rollos o libros, finalmente lo que nosotros conocemos como la Biblia. Este libro es un repaso, así que voy muy rápido porque es un repaso de lo que vimos ayer. Este libro fue escrito en un lapso de 1600 años. Sí, el Antiguo Testamento en 1500 años y el Nuevo Testamento en 100 años. 40 escritores participaron en esto: pescadores, eruditos, pastores, médicos, reyes y generales. Son 66 libros en total, dividido en 2 partes. Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros. Antiguo Testamento inicia con Génesis y termina con Malaquías. Nuevo Testamento inicia con Mateo y termina con Apocalipsis. Aparece 3800 veces en la Biblia Dios dijo. ¿Por qué? Porque este libro, si bien es cierto, fue escrito por hombres, pero nunca quita que fue inspirado por Dios. Una pregunta a manera de quiz: ¿este libro entonces fue escrito por quién? Hombres. Bien, tiene mucha razón todo el que alega que este libro fue escrito por hombres. No aleguemos con él, démosle la razón. El único detalle es que el mensaje proviene del corazón de Dios. Como ayer lo aprendimos, muchos pasajes bíblicos donde Dios hablaba al hombre para que escribiera en este libro. Contiene un mensaje contundente: cómo ir al cielo, pero también acompañado de un mensaje: cómo prevenir partir al infierno, porque existe un lugar llamado infierno. Y definitivamente, no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, que el centro de este libro se llama Cordero de Dios, Jesucristo, el único que puede traer la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el único que puede traer la salvación. En una ocasión Jesucristo le dijo a los escribas: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa escudriñar? Significa preguntarle. Así como vemos esa Biblia, esa persona tratando de buscar respuesta: ¿hay un Dios creador de todo? Una pregunta para ustedes: ¿hay un Dios creador de todo, sí o no? Ayer estudiamos a profundidad ese tema: ¿soy creación de Dios o evolución de un simio? Ayer estudiamos que Dios nos creó. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Qué es la muerte? Porque hay mucha filosofía sobre eso. Después de morir, ¿qué sigue? ¿Existe el alma? ¿Será que existe el alma y finalmente habrá un juicio final? Tenemos que preguntarle todo esto a la Biblia, que además ha sido traducida a más de 4007 lenguas. Más de 4007 lenguas, incluyendo en Costa Rica una lengua que se llama bribri. Yo tuve la oportunidad de tener en mis manos una Biblia y de conocer a la traductora, una mujer que ayudó para traducir la Biblia también del original al bribri, utilizando expresiones importantes para que ellos pudieran entender.
Ok, este era el repaso. Entremos en materia. Tema número 2, historia y profecías sobre Israel. ¿Cómo es la historia de Israel? Vamos a iniciar haciendo algunas pausas, porque no puedo profundizar en cada punto. Por ejemplo, todo empezó con una pareja llamada Adán y Eva. Fueron las primeras dos personas creadas por Dios. El hombre, Adán, creado del polvo de la tierra; Eva, que fue sacada de la costilla del hombre. Después ellos tuvieron muchos hijos, pero la Biblia se enfoca en Génesis 4 en dos de ellos. Uno se llamó Caín, otro se llamó Abel. En la cuarta enseñanza vamos a aprender más sobre Caín y Abel. Después pasó un poco de temporadas y llegamos hasta un hombre llamado Noé. Y aquí yo quiero que hagamos una pausa, porque Noé fue un personaje muy importante dentro de las historias bíblicas. Dice Génesis capítulo 6 versículo 9, por favor lea conmigo en voz alta, como dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé estaba en un tiempo muy difícil de la historia. Para ese momento se había pervertido mucho todo el caminar de las personas. Dice Génesis capítulo 6 verso 10: y engendró Noé 3 hijos. ¿Cómo se llamaron? Sem, Can y Jafet. Luego dice: y se corrompió la tierra. ¿Qué significa se corrompió la tierra? Que la maldad había llegado hasta toda la totalidad de los seres humanos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Así se encontraban los seres humanos. En Génesis capítulo 6 verso 5, en lo que está amarillo dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? De continuo al mal. Exactamente lo que estamos viviendo actualmente en el siglo XXI. El corazón del ser humano continuo al mal. Como vimos ayer, un no binario, donde él dice que no es ni hombre ni mujer, pero de vez en cuando se cree niña de 9 años. Qué terrible. Un hombre que se casó con un avión, otro se casó con un árbol. Mientras tanto, una joven pasó de mujer a hombre y ahora quiere ser yegua. Y practica, ayer vimos el video, está pasando en el mundo porque el corazón del hombre es perverso, es malo. El adulterio, la fornicación, los robos, la mentira, la magia negra es lo que sobreabunda actualmente en el mundo que nos rodea a nosotros. Se encontraba así también el pueblo en el tiempo de Noé. Dice Génesis 6:12: y miró Dios de la tierra, y he aquí que, lea conmigo en voz alta lo que está en amarillo, como dice: estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así se encontraba la humanidad en el tiempo de Noé. Capítulo 6 verso 13: dijo pues Dios a Noé, ¿qué decidió él? He decidido el fin de todo ser. Hoy, dice Dios, he decidido que todo ser viviente sobre la tierra llegue a su final, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Primer juicio para la tierra, agua. Segundo juicio para la tierra, fuego. Primer juicio para la tierra, descendió del cielo. Segundo juicio para la tierra, descenderá del cielo. Fuego va a caer sobre la tierra. Ya está todo preparado. En cualquier momento va a empezar el juicio sobre esta tierra. Y va a encontrar a muchos completamente desordenados en sus vidas, no caminando con Dios, ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera conocen a Dios. Dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Dios le da una palabra a Noé. Lea conmigo el verso 14. Como dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Lo que es mitología para muchos, para la Biblia y para la ciencia y para todos los estudiosos de las evidencias bíblicas, es verdad. Hazte un arca. Le da las medidas en codos. En el versículo 15, 16 y 17, Dios le da las medidas en codos. Un codo equivale a 45 centímetros aproximados. Entiéndase, desde el codo hasta donde termina mi mano. Sí, muchas gracias.
Un codo, toda la medida fue en codos. Entonces, tomando las medidas de la Biblia, el arca, según las medidas, tenía 140 metros de largo. ¿Cuánto? No, así como estaba bien. ¿Cuánto es? 140 metros de largo, mientras que tenía 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Una pregunta para todos los que leen la Biblia: ¿cuántos aposentos tenía el arca? Quiero escuchar, ¿cuántos? Ahí se ve un poquito. Sí, tenía 3 aposentos. No porque Noé así quiso hacerlo. Dios le dio cada medida, se la dio a Noé. Tantos codos para que llegue a ser 140 metros de largo. Quiero que sea de 23 metros de ancho, 14 metros de alto, y haz 3 aposentos. Si lo calculamos con una cancha de fútbol según las medidas de la FIFA, así es la cancha de fútbol. Si ponemos el arca de Noé en el centro, sería algo así. Todavía más larga que la cancha de fútbol según sus medidas, según la FIFA. Un poco más angosta. Pero entonces el arca de Noé era bien grande. Imagínense, 140 metros, una cuadra entera, más 40 metros todavía. Era bien larga. Dios le dice a Noé: hazte esa arca. ¿Qué hizo Noé mientras hacía el arca? La Biblia dice en 2 de Pedro 2:5, ¿qué hizo Noé? Durante 120 años, ¿qué hizo? Dice la Biblia: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Qué dice en amarillo, hermanos? Pregonero de justicia. Pregonar significa decir una verdad en voz alta, públicamente. Durante todo ese tiempo, Noé le predicó a la humanidad. Podríamos decir que Noé todos los días hacía seminario bíblico para predicarle la verdad a las personas con un mensaje un poco loco. Va a llover. No va a llover. Se van a romper las fuentes de los cielos. En Génesis capítulo 1, 16, 1, 6 y 7 dice que Dios separó las aguas. Una las puso en el cielo, otra las puso en la tierra. Y después separó la tierra aquí en la tierra del agua, pero guardó agua en el cielo. Y Noé decía: esa agua va a caer sobre la tierra. Para que además usted pueda añadir un poco más de conocimiento, ni Noé ni nadie en ese entonces conocía la lluvia. No llovía en ese momento. El agua la recogían del vapor de la tierra. No llovía, nunca llovía. Ahora aparece un loco diciendo que viene, los abismos del cielo se van a abrir y va a caer agua, tanto que se va a inundar toda la tierra. Cuando hubo un terremoto en Chile, entonces una persona experta en sismos dijo: el próximo tsunami va a ser para Costa Rica. Mucha gente no creyó. Sí, mucha gente no, yo no creo eso. Mensaje de hombre, mucha gente lo pone en tela de duda. Pero aquí no estaba hablando hombre, estaba hablando Dios. Dios estaba dando un mensaje contundente: va a caer agua, que todo el mundo se va a ahogar, arrepiéntanse. Ahora el mensaje es: va a caer fuego. Hay un fuego físico, terrenal, y un fuego eterno. Arrepiéntete porque te espera. Muchos no creen. Entonces Dios le dice a Noé: Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Tú eres un justo, por eso vas a entrar en el arca. ¿Cuál era la casa de Noé? Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Total 8 personas. Y después Dios le añade a Noé y le dice, capítulo 7, verso 2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Animales limpios para que comas, animales limpios para los sacrificios, y de los otros animales una pareja. Ahí vemos en esa imagen cómo todos esos animales comenzaron a entrar en el arca, lo que es una locura para muchos. Para todos los que somos creyentes entendemos que es verdad, y con evidencias, como lo vamos a ver ya enseguida. En Génesis capítulo 7, verso 5, lea conmigo en voz alta, por favor, como dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Cuando vino la lluvia que llegó, ¿qué estaba haciendo Noé? Lo que Dios le mandó.
cuando el Señor venga, que va a venir, ¿cómo podría encontrar a todos los que estamos en este auditorio? Quizás 200 personas. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar haciendo como Dios mandó o cómo te va a encontrar? En el capítulo 7 y el verso 11 pasó lo inesperado. Dice la Biblia, lo que está en rojo, lea conmigo. Como dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuáles cataratas? Repito, Génesis 1, 6 y 7, ya Dios tenía preparada esa agua. Y así como lo puede ver ilustrado en esa imagen, entonces comenzó a caer agua del cielo de una manera inexplicable para muchos, pero ya había sido escrito. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y entonces el arca, construida a miles de kilómetros del mar, donde nunca había llovido, ahora se encontraba flotando sobre la tormenta y sobre las aguas. Dice la Biblia en el capítulo 7, verso 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Cuántos montes fueron cubiertos? Todos. Dice Génesis 7:21, lea conmigo por favor en voz alta. ¿Cómo dice? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. ¿Quiénes sobrevivieron? Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y los animales que habían entrado en el arca. Quien no entra al arca no sobrevive. Verso 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. También dice el verso 23, así fue destruido todo ser que vivía, desde el hombre hasta la bestia. El diluvio fue universal, no fue solamente de un lugar, fue universal. Todos los animales y todos los seres humanos murieron, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, hasta que dejó de llover. 150 días después, dice Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arará. ¿Dónde dice la Biblia que el arca quedó más fuerte? ¿Dónde? ¿Será esto verdad o será esto mentira? ¿Por qué creemos que es verdad? Porque solo escuchamos que la Biblia dice que es verdad, solamente. Una pregunta, ¿existirán evidencias del diluvio? En el siglo XXI, ¿existirá alguna evidencia que nos pueda mostrar que esto es verdad? Vamos a ver un par de videos. Si me ayudan con la luz. La búsqueda del arca de Noé no es por motivos religiosos, sino más bien una búsqueda arqueológica para ver si es verdad o no este antiguo y gran misterio. El objetivo de nuestra búsqueda es encontrar el arca en sí. Encontrar el arca y resolver este gran misterio dará un importante significado para todos nosotros. Si se encontrase el arca de Noé, todos los religiosos volverán a pensar en lo que creen sobre la muerte, el alma y el valor de día a día. La existencia del arca fue un tema a debatir durante mucho tiempo. Es normal dudar de un relato muy antiguo. Por eso, cuando se descubrió por primera vez, la gente se sorprendió y se comenzó a investigar reuniendo todo el material necesario. El testigo Sabalovsky, piloto ruso de la SGM, dijo al terminar la guerra que había visto el arca de Noé en el monte de Ararat. Oiga eso. La noticia de Sabalovsky llegó hasta el zar Nicolás. En 1917 fueron 2 tropas de soldados para verificar y anotar este gran descubrimiento. Encontraron el arca y midieron su tamaño. Además, sacaron fotos y escribieron sobre el gran arca. Por desgracia, no se publicó por el golpe del Estado comunista, pero ellos lo vieron claramente. Navarra comenzó su primera búsqueda en el año 1952. El guía me dejó tirado solo,
pero me esforcé en ir, aunque fuese solo. Aunque no sobresalía todo el arca, bajo el hielo cristalizo vi un enorme objeto congelado. En ese momento volví pensando en descubrir lo que era. En julio de 1955, Navarra volvió con su hijo pequeño Rafael. Navarra cortó un trozo de madera de 5 pies bajo el hielo y vio que estaba hecha a mano. Soñé con este momento. Rafael y yo nos alegramos tanto como... Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca cayó al terminar el diluvio universal. Un poco más aquí con este video, hermanos. Fundador Hay que subirle un poco. de este ministerio. Quiero comentarles que me encuentro en Sudamérica, El Salar de Uyuni, en un lugar llamado en Bolivia. Salar de Uyuni, aquí en Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Si usted echa un vistazo aquí alrededor, tenemos el lago seco salado más grande del mundo. Nos encontramos a una altitud aproximada de 3.600 metros sobre el nivel del mar. 3.600 metros, 3.700 metros aproximados. Esta ha sido la pregunta que ha inquietado a geólogos, a científicos, cristianos y no cristianos. Una pregunta, ¿cómo llegó tanta sal ahí? Está a 3.600, 3.700 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegó tanta sal ahí? ¿De qué manera llegó tanta sal ahí? Un día el mar estuvo ahí. La Biblia dice que llovió tanto, los mares y el agua subió, todos los montes fueron cubiertos. Locos por la ciencia dicen, los fósiles encontrados en el monte Everest son una evidencia de ese pasado submarino. Increíble, ¿no? Para ellos es increíble. ¿Por qué? Porque muchos filósofos con un corazón tan duro y tan necio ignoran todo esto. Prefieren confiar en su corazón, a pesar que el corazón es engañoso y perverso, e ignoran la sabiduría de Dios. También estas evidencias provienen para que muchas personas que contienden directamente contra la palabra de Dios puedan aprender. Hay evidencias reales. Entonces la historia de Israel, Adán y Eva, después de Adán y Eva tenemos a Caín y Abel, y después Noé. Ya está el arca, donde la Biblia dice exactamente que ella quedó en el monte de Ararat. Allí ya hay evidencias, fotografías, evidencias de la madera, evidencias de sus aposentos. Todo está revelado para nosotros. La Biblia lo dice, así es. Pero ¿en quién vas a creer? ¿En la filosofía o en lo que dice la Biblia? ¿En qué vas a creer? ¿En lo que sale del corazón del hombre o en lo que dice la Biblia? ¿Te gusta la ciencia? Primero tienes que nacer de nuevo. Naces de nuevo, vas a poder comprender muchos misterios científicos. Pero sin nacer de nuevo, sin el Espíritu Santo en tu vida, vas a perderte en la filosofía de este mundo. Después viene la Torre de Babel, que dicho sea de paso, también hay pruebas, pero hoy no vamos a estudiarlas. Y por fin nace Abraham. Abraham, de este nombre se deriva el nombre Hebreos. ¿Sí? ¿Por qué? Abraham fue el primer hombre que se le llamó hebreo en toda la historia. Era un hombre de cualquier nación, pero un día Dios lo llama. Génesis capítulo 12, deja tu tierra y deja tu parentela. Y entonces por primera vez en Génesis capítulo 14 verso 13 se le llama a Abraham el hebreo, que significa el que cruza, el que pasa de un lado a otro lado. Eso significa el hebreo, eso significa. Abraham, llamado por Dios, emprende un viaje acompañado de su sobrino Lot. Dios le llama a él
y comienza por primera vez, repito, nacen los hebreos. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Una pregunta, hermanos, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Más fuerte, ¿cuántos? 2, sí, así nos han enseñado siempre, pero tuvo 8. 8 hijos tuvo él. Tuvo 2 mujeres principales. La primera de ellas se llamó Sara, esa era su esposa. Dios había dado una promesa a Abraham: oye, Abraham, tú vas a tener un hijo y por medio de ese hijo voy a hacer una nación grande y te voy a bendecir. Pero Sara, al ver que no podría tener hijos porque era estéril, le dijo: toma a mi sierva Agar y por favor dame hijos con mi sierva Agar. Pero adelantemos un poquito. Cuando Abraham queda viudo, toma otra mujer al final de sus días. Esa mujer se llamó Setura. Lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Abraham tomó otra mujer. A ver, otra vez. Leemos juntos. 1, 2 y 3. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿Cuántos en total? 6 hijos. Eso es algo olvidado en la historia para muchos, pero ya hoy lo aprendimos. Saquémoslo de la ecuación y quedémonos con sus 2 mujeres principales. Con la primera de ellas tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael se entiende en la historia bíblica como el hijo que no era de la promesa, ¿sí? Este Ismael no era parte de la voluntad de Dios. De hecho, de Ismael salen los árabes, de Ismael salen los ismaelitas, Hezbolá, Hamas, todas estas naciones y pueblos que son enemigos grandes de Israel, porque en Ismael no estaba el propósito de Dios. Ismael es el hijo de la esclava, no era el propósito de Dios. Pero después con Sara, su mujer, tiene un hijo y le pone como nombre Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 gemelos. ¿Cómo se llamaban esos gemelos? Jacob y Esaú. De Esaú salen los edonitas, muy importante para los que leen la Biblia. Cada vez que escuchamos Edón, los hijos de Edón, los edonitas provienen de Esaú, pueblo malo. Era un hombre Saúl, cazador, violento, fuerte, mientras que Jacob era más calmado, era un hombre con mucha más paciencia. Y de Jacob Dios saca una descendencia. ¿Cuál descendencia? Tuvo 4 mujeres Jacob: Lea, Raquel. ¿Recuerdan la historia? Cuando Jacob se enamoró de Raquel y trabajó ¿cuántos años por ella? 7 años. Pero su suegro Labán le da a Lea, la mayor. Entonces trabaja otros 7 años por Raquel. También estéril, le dice: dame hijos. Entonces con Bilha y Silpa se hacen concubinas de Jacob. Con estas 4 mujeres Jacob tuvo 12 hijos, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Jacob con sus 4 mujeres tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y finalmente tiene 2 hijos más. ¿Cómo se llamaron? José y Benjamín. ¿Por qué esto es importante? Vamos a concentrarnos un momentito en José. José fue un hombre que tenía sueños. Fue el penúltimo hijo de Jacob y de Raquel. Este hombre tenía sueños y él quería vivir para Dios, pero sus hermanos tenían envidia de él y lo vendieron. Lo vendieron por unas cuantas piezas de plata, y así estuvo en la cárcel, así estuvo maltratado, humillado, hasta que un día un faraón tiene un sueño y nadie puede interpretar ese sueño. Entonces Faraón dice: quien pueda interpretar mi sueño, lo pondré de segundo. No habrá nadie más grande que él sobre la tierra. Y para ese entonces José estaba encarcelado. Y alguien recuerda: José puede interpretar el sueño. Entonces mandan a llamar a José. Y José llega hasta Faraón, interpreta el sueño de parte de Dios. Entonces Faraón decide ponerlo como segundo al mando, y lo viste como egipcio, lo pelonea como egipcio y le pone todo lo que tiene que ver un egipcio. Y ahora dice: todo el que vea a José tiene que humillarse delante de él.
el vendido, el esclavo, ahora pasó a ser el Señor ministro de toda la tierra. Un hombre con mucho poder y con mucha autoridad. Mandó a traer a su papá, mandó a traer a sus hermanos, los rescató, los ayudó, los bendijo. Egipto fue una nación bendecida en todos los aspectos. Pero un día murió José. Y también murió el faraón que conocía a José. Y salió un nuevo faraón. Este nuevo faraón comienza a ver que el pueblo de Israel se está multiplicando y toma una decisión. Los hizo esclavos. Ahora el pueblo judío, o lo que conocemos como hebreos, y también Israel, ya entendimos, hebreos por Abraham, Israel por Jacob, por Israel, el nombre de Israel. Ahora son esclavos. Los ponen a trabajar duro, pero un día Dios se acuerda de ellos y levanta un hombre llamado Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, Dios lo envía hasta Faraón. ¿Para qué? Dile a Faraón que libere a mi pueblo. Entonces este Faraón recibe 10 plagas. ¿Cuántas plagas? Para que entregara al pueblo de Israel. Ahí están las 10 plagas, pero rescato 3 de ellas: la plaga de sangre, plaga de los piojos y la plaga de la muerte de los primogénitos. Lo primero que pasa es que la sangre el mar, el río se convierte en sangre. Lea conmigo por favor lo que está en rojo. ¿Cómo dice? Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Dios manda esta señal, o tercera señal. La Biblia dice, lea conmigo lo que está en rojo. ¿Cómo dice? Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ahora los egipcios sufriendo, pero la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios dice, va a morir todos los primogénitos de Egipto. Lee conmigo, hermanos, ¿cómo dice? Y morirá todo primogénito en tierra. Después de la muerte de los primogénitos, Faraón, muy triste por la muerte de su hijo también, manda llamar a Moisés y a Aarón y les dice, por favor, váyanse y llévense a ese pueblo, hagan lo que quieran donde ustedes quieran. Entonces Moisés reúne al pueblo y les dice, nos vamos. A esto se le conoce en la Biblia como el éxodo de Israel. Partieron ellos. ¿Cuántos años estuvieron esclavizados? 400 años, porque 30 vivieron bien. 430 años en total. Entonces ellos comienzan el éxodo, pero llegan a un lugar donde no hay salida. Encuentra el pueblo de Israel que adelante hay un mar, a la izquierda hay unas montañas difíciles de escalar y a la derecha un desierto que no pueden ellos seguir. Y para ajustar vuelven a ver atrás, y ¿qué tienen detrás? Faraón se arrepintió, ahora quiere volverlos a meter presos. Dios le dice a Moisés, dice Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora están ellos preparados para morir, pero Dios hace un milagro, como lo suele hacer Dios en todo momento. Lee conmigo, hermanos, en voz alta, como dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué le parece? Se abrió el mar como 2 muros alrededor y el pueblo de Israel pudo cruzar. ¿Qué es el pueblo de Israel? Las 12 tribus, hijos de Jacob, hijos de Israel. Pero los egipcios quisieron hacer lo mismo. Entraron al mar, comenzaron a cruzar el mar, pero de pronto la Biblia dice que se cerró el mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Se cerró el mar y cubrió a todos los egipcios. Pregunta: ¿existirán evidencias del cruce del Mar Rojo? Como ya vimos las evidencias del tiempo de Noé, ¿existirán evidencias del cruce del Mar Rojo? ¿O es solo un invento de un hombre?
Una vez hace muchos años visité un hotel donde habían unas personas que son árabes y yo estaba comiendo en ese hotel y yo intenté predicarle a una de ellas y una de ellas dice, oh, tú hablaba como en gringo, así todo trabado. Tú creer Biblia, Dios, sí, claro que sí. No, solo historia linda nada más, historia pero no real, dice. ¿Será que esto del cruce del Mar Rojo, será que hay evidencias? Estaba investigando y me encontré un museo egipcio en el Cairo, que es la capital de Egipto. Museo egipcio de El Cairo. ¿Y sabe qué tienen en ese museo? Ellos, que no son cristianos obviamente, tienen 20 momias, 20 personas momificadas, momias egipcias antiguas. Y entonces leyendo un poquito, un estudio de ellos, aquí por lo menos voy a señalar un poquito donde quiero que leamos. Ahí dice: las momias de la colección se estudian utilizando técnicas avanzadas de imagen, como la tomografía computarizada, para obtener información sobre la salud, creencia y habilidades de los antiguos egipcios. Y esto lo tomé de la página directa de ese museo. Hay una momia con un nombre Merneftá o Mereftá, los dos nombres son iguales. Y ellos hacen alusión dentro de este documento, ¿sí? Aquí, para no leer todo, su reinado también produjo la estela de Israel, la mención más antigua de Israel. ¿Sabe qué momia tienen ellos? Dentro de las 20 momias hay dos que a mí me llamaron mucho la atención. Nerneftá, que fue el egipcio que fue en ese momento esclavizó al pueblo de Israel, y también la madrastra de Moisés. ¿Qué le parece a usted? Dos momias tienen en este lugar como evidencias. K19, lugar donde se encuentra la primera momia. ¿Y cómo ellos llegaron a la conclusión que era esa momia? No pastores, no cristianos, la ciencia, estudiando la historia por medio de la Biblia, los tiempos, llegan a una conclusión. Esto es una momia normal. La momia de Nerneftá, ¿cómo se llama? Si hasta egipcio están pronunciando ya ustedes en este estudio. La momia de Merneftá tenía algunas peculiaridades que las otras momias no tienen. Por ejemplo, esta momia tenía mordeduras de peces en su oreja, en sus cejas y en su nariz y en su barbilla. ¿Por qué una momia tiene que estar mordida de un pez? ¿Por qué? Porque estuvo en el agua. ¿Por qué? Porque murió en el agua. Y además añadimos 4 evidencias: mordeduras de peces y además sus cejas pintadas, como los egipcios acostumbraban según la historia para esa etapa. Por eso a José muchas veces lo muestran con sus cejas pintadas y tatuadas, porque acostumbraban en esa etapa precisamente utilizar las cejas así, de esa manera. Su cuerpo estaba salado. ¿Qué persona común y corriente que muera al pasar los años y haberlo momificado, por qué tiene que estar salado? No tiene que estar salado, él murió ahogado. También las otras momias son color marrón, mientras que esta es blanca totalmente por la sal. Ahí está la evidencia. Definitivamente, hermanos, Moisés cruzó con ese pueblo por donde él señaló, y aquí tenemos evidencias. Pero ustedes recuerdan que cuando Moisés estaba recién nacido, mandaron a matar a todos los niños. ¿Recuerdan eso? Entonces su madre manda a su hermanita Miriam para que lo ponga en un canastito en un río, y lo tiran río abajo, y lo encuentra la hija de Faraón, una egipcia reina, y lo toma. Y no solamente lo toma, lo como su hijo, lo protege como su hijo. Esta muchacha en Éxodo capítulo 2 verso 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. ¿Y qué hizo? Lo educó y lo crió. Me encontré entonces en este periódico algo interesante. Dice lo que está aquí en la parte principal azul: identifican la momia de Hatshepsut. ¿De quién?
Ustedes son bien animados, hermanos. Yo tengo como 6 meses de estar practicando y nada que me sale. Identifican a la momia de Hatshepsut gracias a una muela. No voy a leer esa parte, pero así la tienen a ella. Momia egipcia Hatshepsut. ¿Cómo, hermanos? Eso, son animados ustedes, los felicito. Ahí están. Una pregunta: ¿por qué Dios permite que la momia de Faraón y la momia de su madrastra estén y su cuerpo, el cuerpo de Moisés? ¿Por qué no nos dio el cuerpo de Moisés también momificado? ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Sabe? Hubo una guerra entre un arcángel y Satanás. ¿Por qué querían ellos? Lea conmigo en voz alta todo el texto. ¿Cómo dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, hasta ahí, ¿qué quería el diablo? El cuerpo de Moisés. ¿Cuántos egipcios llegan continuamente al museo para dar pleitesía y oración a sus momias? ¿Usted se imagina que Satanás hubiese podido tener acceso al cuerpo de Moisés? La locura en el siglo XXI, donde hay personas actualmente que no se bautizan si no es en el río Jordán. ¿Sabe que había un pseudo apóstol, que voy a reservarme su nombre hoy, pero el sábado no? Este pseudo apóstol, muy reconocido a nivel mundial, yo lo vi, hermanos, en un canal televisivo que también me voy a reservar su nombre hoy. Lo vi hace unos años atrás vendiendo el pedacito del manto de Jesús traído de Israel. Y la gente paga, no sé, $10 y se lleva el pedacito del manto de Jesús de Israel. Y después vendía la astillita del pedacito de la cruz de Jesús. La gente es idólatra por naturaleza. Mentira, todo eso es mentira. Dios evitó y prohibió que el cuerpo de Moisés cayera en manos del diablo, porque hubiera hecho actualmente un templo donde muchos de ustedes tentados quisieran ir para verlo, tocarlo y pedirle y hacer las cosas demoníacas que la gente acostumbra a hacer. Entonces, una vez más, ¿cuáles son las evidencias del cruce del Mar Rojo? Momia de Faraón, momia de la hija de Faraón. También se encontraron en el lugar. Hay un hermano justo renacido en Chile que se congrega con un pastor ahí en Chile, y su profesión es bucear, él bucea. Y él directamente fue ahí, no pude conseguir los videos, pero él fue directamente porque él quería ver estas pruebas científicas o históricas, y él fue y tomó fotos y tomó videos de las ruedas de los carruajes y de las armas de los también egipcios. Guioteca dice: pues allí fue hallado restos de un egipcio incrustado en el fondo del mar. Allí precisamente se hallaron formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que mencionan el Antiguo Testamento. Ahí está. Usted tiene acceso cuando quiera a esta información. Ahí está, un arma egipcia encontrada justo del tiempo. Pero sabe, con todo y estas evidencias, la Biblia nos vuelve a decir: el que se apoya en su propio corazón es necio. Porque el que se apoya en su corazón, todo esto no le vale para nada. El que se apoya en su corazón solo piensa en sus filosofías, en sus cosas que ha escuchado. Mas el que camina en sabiduría será librado. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, mientras que dice Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Pregunto, ¿hemos adquirido sabiduría y conocimiento estos 2 días? ¿Sí o no? Muchos de ustedes no sabían la existencia de esas momias. Muchos de ustedes no sabían la existencia de esas armas, la existencia del arca de Noé. Por eso la sabiduría proviene de Dios, que nos ayude todo esto para avanzar más en nuestra fe. Esta es la historia de Israel. Así nacieron los hebreos, así nacieron los israelitas, de la descendencia de un hombre llamado Jacob. ¿Cómo nació Jacob?
¿Qué pasó con Jacob? Dios un día le cambió el nombre a Jacob. Eso está en Génesis 35:10. Vamos a leerlo en voz alta. Como dice, no se llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Jacob se le cambió el nombre por Israel. Entonces él se casa o tiene estas 4 mujeres y finalmente tiene estos 12 hijos. Y de estos 12 hijos nació una nación llamada Israel. Aprendamos un poco sobre Israel y su historia. Aproximadamente 22.145 kilómetros cuadrados. Eso es lo que mide la tierra de Israel. Actualmente un poquito más de 10 millones de habitantes tiene la nación de Israel. Si lo comparamos con Costa Rica, geográficamente Costa Rica es casi el doble de grande. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Israel es pequeño o grande? Es muy pequeño. 5 millones de habitantes tiene, en habitantes sí tiene más Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Sabía usted eso? Sí. Israel es el pueblo elegido de Dios. Una pregunta: ¿por qué Dios eligió a Israel? Le voy a dar 4 razones. Número 1, para que ellos fueran sus testigos. Dios eligió a Israel para que ellos se convirtieran en sus testigos en la tierra. Dentro de esto, ¿testigos de qué? Dios es verdadero, creador de todo. La Biblia del Antiguo Testamento toda fue escrita por los judíos. También Dios da bendición y maldición. Por medio de Israel aprendemos eso. Dios profetiza y cumple. Israel como testigos da testimonio que Dios es verdadero, que es creador de todo. Da testimonio que Él bendice y maldice, que lo que Él profetiza lo cumple. En segundo lugar, por medio de los judíos vino la palabra de Dios a la humanidad. ¿Sabía usted eso? La palabra de Dios le fue dada a los judíos. Ellos fueron los que escribieron. Dios los inspiró y los judíos escribieron. Número 3, para mostrarle al mundo cómo Dios trata a quien adopta. Las naciones eran nada, pero Dios elige a los judíos y por medio de ellos le muestra a toda la humanidad cómo es que Dios trata a quien ama. Y en cuarto lugar, porque de los judíos descendería el Salvador del mundo, Jesucristo. Veamos un poquito esto en la Biblia. Dice Isaías capítulo 43 verso 1: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Quién creó a Jacob? ¿Quién creó a Jacob? Dios. ¿Y quién formó a Israel? Dios. Dios los formó a ellos, Dios los creó a ellos. Dice Isaías 43:10: vosotros sois, ¿qué dice? ¿Quiénes son vosotros? Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Israel se convirtió, eran 12 tribus, tuvieron hijos, familia. De esas 12 tribus se hizo un pueblo y Dios los eligió a ellos. ¿Por qué los eligió? Lea conmigo por favor en voz alta. ¿Cómo dice? El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña. ¿Cómo era la nación de Israel? La más pequeñita. ¿Por qué eligió la más pequeña? Si Dios quiere mostrar su poder ante la humanidad y se encuentra, mejor este ejemplo, tenemos 2 sumos, un sumo y un sumito, ¿sí? Ahí están ellos 2 preparados para pelear. Dios aparece en escena y quiere que todos ustedes vean cuán poderoso es Él. Y les dice: ¿quieren ver mi poder? Dios les dice a ustedes: ¿quieren ver mi poder? Ustedes dicen: sí, queremos ver tu poder. ¿A quién escogería Dios para pelear? ¿Al niño o al gigantón? Por supuesto, porque si escoge el gigantón, pues así cualquiera. Entonces escoge al niño, el más pequeñito. ¿Y qué hace? Levanta cualquier nación que se le presente de frente, cualquier armamento, cualquier guerra nuclear, lo que sea, Dios lo levanta y ¡pum!, con su fuerza hasta que lo eleva. Ese es el poder de Dios, esa es la fuerza de Dios. Otro ejemplo: pues eras la más pequeña. Todas esas naciones
mire esa imagen, todas esas naciones, de pronto Dios saca de todas esas naciones a uno, pequeñito, y lo saca. ¿Y qué lo hizo? Israel, ¿lo hizo grande o pequeño? Si Dios está con una nación, ¿esa nación qué? ¿Es próspera o fracasada? Depende de su obediencia. Pero si obedecen, hermano, ¿quién va a poder contra Dios? Dice el versículo 8, lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir. ¿Qué dice? ¿Qué quiere cumplir, hermano? La promesa que le hizo a tus padres. Aquí prepárese para lo que vamos a estudiar. Dios cumple sus promesas. ¿Falso o verdadero? Dios cumple sus promesas. Obediencia, bendiciones. Desobediencia, maldiciones. Dios le promete al pueblo de Israel, póngale atención a este texto con mucho detenimiento. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esto es para Israel, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te escribo hoy. También, ¿qué dice en rojo, en voz alta? Como dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te portas bien, yo te levanto. Voy a bendecir también tus graneros. Te voy a poner por cabeza y estarás encima solamente, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Lea conmigo en voz alta, como dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Si Dios está con un pueblo, ¿es bendecido o vendrán maldiciones sobre él? Pregunto. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Dios escoge a un pueblo como testigo para darles la palabra. Lo escoge también para mostrarle al mundo su poder, para que un día de ellos nazca el Salvador del mundo. Escoge ese pueblo entonces va a ser bendito y le va a ir súper bien en todo, o van a venir maldiciones sobre él. Es una pregunta. Depende de qué, de su obediencia. Dios les dijo a ellos, si me obedecen van a ser cabeza y no cola. También les dijo, si me obedecen los voy a prosperar. Pero, como dice lo que está en rojo, hermanos, en voz alta, como dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿qué pasa? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? La Biblia dice cuáles maldiciones. En Deuteronomio capítulo 28 verso 53 aparece la primera maldición. Si ustedes no obedecen, un día comerás la carne de tus hijos y de tus hijas. Literal. Van a tener tanta hambre ustedes que van a comer a sus hijos. Y se lo volvió a recordar en Deuteronomio, en Levítico. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. Resulta que en el año 70 después de Cristo, esto está en la historia. Ojo, hermanos, esto está en la historia. Año 70 después de Cristo, un emperador llamado Tito entra a Jerusalén, mata cientos de judíos y los encierra. Y llega a haber tanta hambre en la tierra, en Jerusalén, que ¿sabe qué comenzaron a hacer? Está en la historia. ¿Sabe qué hicieron? Cuando Tito entró por primera vez después de tenerlos encerrados durante meses, encontró que se estaban comiendo a sus hijos. Y Tito, con mucha ira, mató otro montón de ellos. Dios lo profetizó, ya se cumplió. Porque cuando Dios profetiza, cuando Dios promete, Dios cumple. Así la Biblia dice que todos los pecadores que no tienen el perdón de su alma, un día van a ir al infierno. Él lo dijo. Toda persona que no tiene la salvación, como aprendimos ayer, el día que muera, su alma flota, Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Por lo menos hay 200 personas aquí. ¿Y cuántos escuchando en internet?
si mueren sin la salvación, la Biblia prometió, vendrá un juicio contra ti, el lago de fuego. Pero la filosofía que dice, no existe el infierno. El corazón quisil, necio del hombre que dice, el infierno es aquí en la tierra. Déjese de esas palabras. No existe el infierno, es aquí en la tierra. Pero ¿qué dice la filosofía? ¿Qué dice el corazón del hombre? No, tranquilo, usted se va al purgatorio. Le metemos unos rezos y de ahí lo sacamos. Mentira, no está en la Biblia eso. La Biblia dice, vas a comer la carne de tus hijos. Pero también promete algo más. 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? Vas a comer la carne de tus hijos, como acabamos de ver en los versículos pasados. ¿Qué más? Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Van a ser desechados ustedes, van a ser como escarnio ante toda la humanidad, por cuanto no oyeron mi palabra, dice Jehová. Tú no quieres oír la palabra de Dios, quieres oír la filosofía. Tú no quieres oír la palabra de Dios, quieres oír tu propio corazón. No, yo estoy bien. Mientras no haga esto, mientras no haga que solo un pecadito. Por un pecado, Adán y Eva fueron condenados a la eternidad. 2600 años atrás, antes de que Cristo viniera, se escribió esto. Dios e Israel. ¿Cómo fue el trato de Dios? Los eligió. Ya vimos que los eligió, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Sí. También les dio su palabra. Después les envió sus profetas. ¿Qué hicieron con la palabra? La desecharon. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Después les dio sus mandamientos. ¿Qué hicieron con sus mandamientos? Los desecharon. Finalmente les dio su hijo. Y hace un poco más de 2000 años atrás llegó Jesús a esta tierra, enviado por Dios. ¿A quién lo envió Dios? A los judíos. Un hombre tan noble, tan tierno, un hombre con tan buen corazón, que sanaba a los enfermos, que amaba a los niños, que hacía tantas cosas buenas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se reunieron, ellos se juntaron. Dice el capítulo 27, verso 1 y 2: todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con Jesús? Lo mataron, lo desecharon completamente. Habían el día final para Jesús. La Biblia dice que estaba él con Barrabás. ¿Y qué pasó? Jesús a un lado, Barrabás al otro lado. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿A quién le entregamos? ¿A quién le entregamos? ¿Y qué escogió el pueblo? Queremos que nos entregues a Barrabás, y a Jesús, el Cristo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque del corazón de ellos pensaban que era lo mejor. El corazón es malo y perverso. Lea conmigo ese texto, por favor. ¿Cómo dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así, un ejemplo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es el camino que tú estás llevando? ¿El camino de la pasión, del pecado, de las cosas de este mundo, o el camino de Dios? ¿Crees que te vas a burlar de Dios toda la vida? ¿Crees que puedes seguir por tu camino sin temor alguno, haciendo lo que a ti te parece hacer, y que Dios nunca te va a pedir cuentas? ¿Crees que este libro entonces es una falacia, una mentira? Todo lo que está escrito aquí es mentira. No hay cielo, no hay infierno, no hay alma, no hay espíritu, no hay juicio final. Comamos, bebamos, forniquemos, adulteremos, robemos, trafiquemos, tengamos malos pensamientos, vivamos la vida porque es corta. Y citan la Biblia, 70, 80 años, hay que disfrutarla. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice Mateo 27: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Lea conmigo, ¿qué respondieron ellos? Su sangre, mátenlo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. ¿Quién dijo eso? El pueblo de Israel.
con Jesús de frente, mátenlo, mátenlo, que su sangre, no importa, la culpa de la muerte de él sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Hace cuánto ocurrió esto? Hace un poco más de 2000 años. ¿Qué pasó con Israel? Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Año 70 después de Cristo. ¿Cuántos judíos murieron? 1.100.000. Titus entró y mató 1.100.000 de judíos. ¿Dónde estaba Dios? Dios les dijo, me desobedecen, no voy a estar con ustedes, no les voy a proteger. ¿Cómo fueron los judíos? Rebeldes a la palabra, a la elección de Dios, rebeldes a los profetas, a los mandamientos. Aún a Jesús lo mataron. Como mucha gente vive en contra de Dios. Mucha gente cree que persignándose en las mañanas ya está en comunión con Dios. Mucha gente cree que sin congregarse, sin orar, sin leer la palabra, sin tener la verdadera salvación, pueden estar con Dios un día cuando se mueran. Les espera una condenación eterna. Mañana vamos a ver qué la Biblia habla del infierno y qué evidencias hay del infierno, porque existe el infierno. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adrianus asesinó a 580 judíos. ¿Dónde estaba Dios? Dios dijo, no puedo protegerles. La desobediencia no la puedo aplaudir. Año 1096, asesinato masivo en el periodo de las cruzadas. Ni siquiera pone el monto de cuántos murieron, porque fueron tantos que ni siquiera hubo un monto. Año 1348 después de Jesús, asesinato masivo en Europa por el deshonor de la peste negra. ¿Sabe? Había una peste, se llama la peste negra, y los europeos dijeron, los judíos tienen esa peste, y autorizaron legalmente, donde hubiera un judío, mátelo. Con peste, sin peste, mátelo. Murió 1.000.000 de judíos. ¿Dónde estaba Dios? Muchos quieren invocar a Dios cuando ni siquiera tienen su salvación eterna. Año 1648 después de Jesús, en la guerra entre Rusia y Polonia, según la historia mueren 400.000. Y para terminar, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania asesinó a más de 6 millones de judíos. ¿Por qué? Ellos confiaron en su propio corazón. Y los judíos hasta la fecha son necios. Yo tuve la oportunidad de predicarle a un judío, y cuando le prediqué a él todo el Antiguo Testamento, él estaba feliz. Con sus ojos me miraba penetrantes, mirándome ojo a ojos, y yo le estoy predicando a él. Todo iba bien cuando le expliqué todo el Antiguo Testamento, pero cuando comencé a hablar de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús, a él le cambió su rostro. Y cuando entré al Nuevo Testamento y le expuse quién era Jesús, él exclamó de esta manera: no, 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 no. Con una voz gruesa: no, no, yo no puedo creer en Jesús como Salvador, no, no, no. Lo siguen desechando en el siglo XXI, no quieren nada con él. Un señor con poquito tiempo de vida, le quedaba poquito, después de que yo fui, 22 días después murió. Con poquito tiempo de vida yo intenté hablarle de Jesús. No, 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 yo no puedo creer en Jesús, él no es mi Mesías, no, no, no. ¿Por qué? Confiando en su necio corazón. ¿Cuántos en este auditorio están igual que esa persona? Sí, sí, Jesucito es mi Salvador, pero viven en un desenfreno en su vida. Sí, 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 Jesucito es mi Salvador. Están llenos de pecado, pero dicen que Jesús es su Salvador. La única manera de poder entrar al reino de los cielos es no tener pecado. Y eso nadie lo puede lograr por su conocimiento o fuerza. Necesitamos entender el Evangelio. La Biblia nos enseña cómo no tener pecado y ser justos, pero la filosofía también enseña, como ayer lo mencioné, la oración de fe. A muchos les molesta. ¿Cómo que la oración de fe no es bíblica? ¿Cómo si Romanos 10, 8 y 9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo? Y toman ese texto mal, engañados. Santiago capítulo 5 versículo 17, y la oración de fe salvará al pecador. Ve, ahí está, pastor, clarito. Mentira, lo vamos a estudiar también el sábado. Esos textos no están hablando. Dígame, todos los que han hecho esa oración en este auditorio, los que oyen por internet, todos los que han hecho esa oración, les hago una pregunta: ¿usted delante de Dios tiene pecado o no tiene pecado?
La respuesta contundente es: sí, todos tenemos pecados. Pues yo no tengo pecados, porque el glorioso evangelio me enseña cómo estar sin pecado. Durante toda mi vida tuve pecado, pero hace 8 años atrás, por medio del evangelio, comprendí cómo estar sin pecado. No por mi fuerza, no porque soy muy bueno. Humanamente soy terrible, pero el evangelio me enseña cómo estar sin pecado. Una pregunta para todos en este lugar: ¿usted tiene pecado delante de Dios? Si tienes pecado, estás en el lugar correcto. Vamos a aprender sábado, viernes, sábado y domingo. Vamos a aprender un mensaje como hemos aprendido hasta hoy, todo en la Biblia. Pero ya no confíes más en tu corazón. ¿Cómo es posible que te estoy diciendo que la oración de fe nació hace 400 años según la historia y te pongas? Oye, 400 años atrás, 1600 años, nunca nadie hizo esa oración, no aparece. Cristo no la hizo ni la mandó. Los 12 discípulos no la hicieron ni la mandaron. Hechos de los apóstoles no la hicieron ni la mandaron. Pasan 1600 años y nadie hizo esa oración hasta hace 400 años. Se llama quisil, necio, difícil de mover. Porque a mí me enseñaron así. La Biblia dice en Romanos 10, 8 y 9 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Confesares, ahí está, pastor. ¿Qué significa confesar? Busca, nada más busca esa palabra. ¿Qué significa confesar? Homologueo en griego. Asentir una verdad. Ni siquiera habla de decir algo necesariamente con la boca. Pero el pueblo de Israel, así dice: el que confía en su propio corazón es necio. El pueblo confió en su propio corazón. ¿Y cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Porque Jehová da la sabiduría y de él proviene el conocimiento. Sí, Dios prometió. ¿Qué prometió Dios? Obediencia. Desobediencia. ¿El pueblo de Israel obedeció o desobedeció? Desobedeció. Dios les dice: y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Qué significa descubrir sus vergüenzas? Mire lo que hizo Hitler con todos los judíos. Les cortó el cabello y los dejó pelones a todos. Lea conmigo, ¿cómo dice? En lugar de perfumes aromáticos, a ver, se perdimos la fuerza para leer. Vamos a leer 1, 2 y 3. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Mire lo que hizo. Bajamos un poco la luz para ver los videos y imágenes que vamos a presentar. Eso es un carro que está arrastrando cientos de judíos muertos. ¿Huelen rico o feo? También Dios prometió en Ezequiel 23, 25 y 26 lo que está en rojo: te quitarán tu nariz y tus orejas. ¿Y por qué? Será consumido por fuego el pueblo. ¿Por qué? Te arrebatarán todos tus adornos. ¿Sabe qué hacían Alemania con los judíos? Estas fotos son de museos reales. Ven a ese señor que está aquí, le están midiendo la nariz. ¿Para qué le están midiendo la nariz? Para cortársela. A este le están midiendo la oreja. ¿Para qué? Para cortársela. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Por eso la Biblia dice que existe un lugar llamado el infierno. Un día muchos van a ir ahí. También la Biblia prometió: serán consumidos por fuego. Aquí están consumiendo a todos, lo están preparando para ser metido al fuego. En Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Lea conmigo en rojo, ¿cómo dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos cuando mueran van a caer en manos del Dios vivo en el infierno. Van a ser consumidos por la eternidad. Se han preparado más de 60 personas en este auditorio durante varios meses orando por usted, preparando este lugar, preparando el auditorio para que usted pueda ser librado del fuego eterno. No vaya a desperdiciar esta oportunidad. Te despojarán de tus vestidos. Así pasaron los judíos. Todos despojados, eran experimento ellos.
Mire, este hombre lo habría, según los testimonios relatados reales, los habrían vivos. ¿Sabe para qué? ¿Sabe por qué los habrían vivos los doctores? Para probar cuánto resistía una persona antes de morir, para que cuando alguno de su ejército, de su pueblo, tuviese una enfermedad o algo, ellos saber si podían operarlo o no. A este señor le abrieron el cerebro vivo. No, ahí están los testimonios, yo no estoy inventando esto. Por eso en Leverkusen, Alemania, es donde nacen los mejores medicamentos, ¿sí? Hay un lugar, hay una empresa que se llama Bayer, es de Alemania. ¿Por qué están los mejores medicamentos, la mejor medicina? ¿Por qué está ahí? ¿Sabe por qué? Porque ellos experimentaban con personas vivas el dolor y todo lo que ellos querían experimentar. Mire, ese lugar no tendrá seguridad de tu vida. Son puros muertos, puros muertos. No tendrá seguridad de tu vida. Mire, este hombre, ahorita vemos un video, este hombre está disparando a la cabeza de todos. No tendrá seguridad de tu vida. Te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Todo le quitaron. Este hombre se hizo famoso en esta foto. Se hizo famoso porque logró hacer 2 lingotes de oro con todos los aretes y cosas que le quitaron a los judíos. ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones de judíos. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942, llegaron los primeros judíos desde Rose Ghetto. En un lugar de Auschwitz dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero decidieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego seleccionaron de allí a la pena de muerte. Cada vez que llegaba el tren desde Hungría, el 75% de los que llegaban iban directamente a la cámara de gas. Así los metían pensaban que los iban a bañar, les decían es un baño masivo, y de pronto abrían las cámaras de gas. ¿Saben que existe este lugar como museo? Y existen las señas donde ellos con sus uñas Cuando entraban sangraban. allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Hasta ahorita recuerdo ese día, recuerdo que mi madre estaba parada abrazándome muy fuertemente. Sobrevivió él. Son cuerpos reales. Dios prometió para Israel que su desobediencia iba a tener un precio. Y así fue. 만 살아야 했다.
그곳에서부터 인간 도살 작업은 시작됐다. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es la ira de Dios contra el pecado. ¿Cómo usted piensa que si su pueblo, sus elegidos, la niña de sus ojos, ha permitido tanto castigo, cómo va a pasar desapercibido ante el pecado de la humanidad? Jesucristo vino para traer salvación, pero salvación real. El diablo ha aprovechado para tergiversar y meter salvaciones falsas. Un día muchos van a caer en las manos de Dios. La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo dice? Tu palabra es verdad. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, y también hay una palabra para todos los pecadores. Por eso dice, ¿cuál fue la razón del castigo sobre Israel? Su pecado. Lea conmigo ese texto. ¿Cómo dice? El alma que pecare, esa morirá. ¿Ya pecaste? Sí, ya pequé. Lo que espera es una condenación eterna. Pero hay una buena noticia. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, y ya voy a terminar, 2 láminas más. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Lea conmigo el 4 en voz alta. ¿Cómo dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios para la humanidad? Que sea salva. ¿Salva de qué? Del fuego eterno. Pero hay tradición, errores sobre la salvación. No se moleste, espere todo el estudio, porque aquí hay puntos que incomodan. Yo entiendo, tantos años creyendo algo y de pronto me dicen que no, que así no es. Pero todo lo que te he mostrado está en la Biblia. Predestinación extrema. Ya yo soy predestinado, no importa lo que haga, ya yo soy salvo. Eso es mentira. Cristiano desde nacimiento, no, mi papá es pastor y mi mamá, yo soy, no, mentira. Somos pecadores desde que nacemos. Experiencias espirituales. Es que yo hablo en lengua, yo me desmayé y un día que estaba recibí sanidad. Tampoco eso salva. Bautismo en nombre de Jesús. ¿El bautismo es para los pecadores o para los salvos? Para los salvos. El bautismo es después de que yo sea salvo. Ministerios en la iglesia. Yo toco el instrumento, también canto, aparte de eso soy el encargado de intercesión, por eso soy salvo. Tampoco. 6. Pedir perdón para ser salvo. No está en la Biblia. Este punto incomoda mucho, porque tenemos toda la vida de pedir perdón. Pero ¿quién pide perdón? ¿Un culpable o un inocente? Un culpable. Se supone que un día yo recibo mi salvación, ya soy inocente, ¿por qué tengo que seguir pidiendo perdón? Salvación por guardar la ley. Vamos a aprender muy pero muy bien que guardando la ley nadie se puede salvar. Oración de fe. Recibir a Cristo por una oración. Oye, has pecado toda tu vida, has desobedecido toda tu vida, has sido rebelde contra Dios toda tu vida, y un día en una campaña te dicen, repita conmigo, Señor Jesús, yo ya soy salvo. Mentira, hermanos, eso es un engaño. No puede ser la salvación así. La Biblia dice claramente que la salvación del alma viene por el conocimiento de la verdad. En el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? Y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es a través de conocer la verdad. 10. Ser predicador. Yo soy pastor, yo soy evangelista, apóstol, maestro, por eso soy salvo. Tampoco. Termino con esta conclusión. Dios cumple sus promesas. ¿Sí o no, hermanos? Bendición a los que obedecen, maldición a los que desobedecen. Dios eligió a Israel por ser la nación más pequeña e insignificante.
y ha mostrado en ella su poder. Mañana vamos a ver la restauración de Israel. ¿Cómo está Israel hoy según la profecía bíblica? ¿Qué profetiza Dios para Israel? ¿Va a terminar así como vimos los videos ahora? No, va a reverdecer, dice la Biblia. Por eso Israel es la potencia más grande de toda la tierra en el siglo XXI. Mañana vamos a ver plenamente todas las evidencias de lo que es Israel ahora. Existen evidencias del arca, del cruce y del mar rojo. Las profecías sobre Israel se han cumplido al pie de la letra. El corazón del ser humano es malo. La palabra de Dios es verdadera. El pueblo de Israel desechó a Jesús. El pueblo de Israel es rebelde. Pero vamos a aprender mañana las evidencias de la restauración de Israel y lo que la Biblia habla del juicio final. Si es así, la voluntad de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por todo el aprendizaje de tu palabra. Muchas gracias por todo el amor que tú nos has dado al permitirnos soportar todo este tiempo y tener la fuerza para recibir la palabra verdadera en nuestro corazón. Oro por todos los que están aquí presentes y por los que están conectados a través de las redes sociales, para que puedan aguantar con buen corazón todas las enseñanzas, que no desistan por lo que han escuchado, que no vayan a desistir, sino que lleguen hasta el final valientemente. Señor, te pido la salvación de todos los que están oyendo este seminario. Hemos visto muchas evidencias, hemos visto mucho que puede ayudarnos a crecer en la fe a nosotros para adquirir la salvación de nuestra alma. Señor, permite que los que han venido hoy puedan, Señor, perseverar en las enseñanzas, que mañana más bien puedan traer a sus más invitados para que aprendan de esta palabra. Prepáranos, Dios, no permitas que nadie vaya a morir sin antes conocer este mensaje de amor. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón de todos con esta palabra que hemos oído en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.